La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a otra de las actividades de la Feria Universitaria del Libro, en esta ocasión en una modalidad virtual organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de Extensión de la Cultura. Mi nombre es Manuel Sauceverde, soy director del proyecto Cómics Poéticos y en esta ocasión vamos a presentar una de nuestras últimas obras que se llama Comala, que es una antología hipertextual. Me acompañan unos queridos amigos, unos grandes escritores y lo que me gusta es que sean jóvenes y no tan jóvenes, que ya se vacunaron, siguen todos los protocolos para que esta pandemia pues disminuya sus estragos, que es Roberto Acuña y Ulises Paniagua. Y ellos me van a acompañar, vamos a platicar un poco en estos 30 minutos que dura esta presentación sobre esta antología. Entonces, ojalá que si tienen algunos comentarios después de la presentación, si les gustó la obra, pues pueden dejarlo en los comentarios del lugar virtual donde se va a encontrar este video y que nos hagan llegar a cada uno de nosotros sus observaciones, o lo que ustedes quieran. Entonces, agradecemos mucho a la universidad por este pequeño espacio. Y pues bueno, voy a leerles un poco de qué se trata este libro, que es interesante. Un proyecto que no nace de una sola persona, de un solo lugar, como es Cómics Poéticos, sino es un trabajo de muchas personas detrás, que tiene que ver con un poco de programación, un poco de difusión y divulgación de la literatura y de las ciencias. Pero bueno, Comala es un título más reciente publicado por la editorial Cómics Poéticos y al igual que otras obras digitales como En el cabello de la mujer solitaria, 3x3x3 o 1614, esta es una antología que reúne aproximadamente 72 textos de 36 autores. A través de una serie de pasajes entrelazados por hipervínculos, se construye un relato fantástico que revela poco a poco poemas y minificciones de Agustín Mosreal, de Ana Clavel, de Andrea Montiel, de Angelina Muñez Uberman, de Arturo J. Flores, de Blanca Luz Pulido, de Carmen Nosal, de Daniel R. Leite, de Diana del Ángel, de Elisa Díaz Castelo, de Ethel Kraus, de Berardo Antonio Torres González, de Gabriela Gutiérrez, de H. Pascal, de José Ángel Leiva, de José Falconi, de José Manuel Ortiz Soto, de José Manuel Vaca, de Juan Carlos Gallego, de Juan Manuel Roca, de Julián Castruita, de Julia Santibáñez, Kira Galván, Leticia Luna, Lucía Rivadeneira, Lucrecia Maldonado, Luis Armenta Malpica, Manuel Illañez, María Auxiliadora Álvarez, María Ángeles Comezaña, Odette Alonso, Pedro Arturo Estrada, Roberto Acuña, Roberto López Moreno, Ulises Paniagua y de Vanessa Dross. Quería mencionar a todos los autores porque ellos van a ser muy importantes. Son personajes de un pueblo fantástico que es Comala y que el lector se va a encargar de descubrir, se va a dar cuenta que algunos de ellos pueden ser fantasmas y algunos son espíritus o espectros, como uno lo quiera tomar. En este libro, el lector es un personaje activo que explora los parajes de un pueblo con extraños senderos que se bifurcan de manera aleatoria. Es decir, es el lector quien toma las decisiones y sus decisiones crean y modifican la estructura del relato. Al final, Comala también es una hiperficción eh, que va conformando a la propia antología. Y de esta forma, lo que trata de hacer Cómics Poéticos es una obra no lineal, ¿no? Que aunque sea finita y concreta, nos otorgue a nosotros como lectores un número infinito de interpretaciones. Cada vez que el lector vuelve a leer la obra,
pues se encuentra con algo totalmente distinto, ¿no? Así, no solo se refiere a la estructura, sino también en cosas mínimas como juegos gramaticales y algunos que otro pasaje que la primera vez no estaban, y los mismos personajes que uno se encuentra en esta obra de hiperficción van cambiando su lugar. Por ejemplo, Ulises Paniagua puede aparecer en el cementerio, pero quizás en una segunda lectura puede aparecer en la iglesia o puede aparecer comiéndose un helado junto con Roberto Acuña, o Roberto Acuña en realidad es un fantasma que desaparece en una pintura. Y entonces, bueno, cada nueva relectura le ofrece al lector una nueva interpretación, ¿no? Donde lo más importante son los poemas y microficciones que cada uno de los personajes nos revela como si fueran sus sueños. Entonces, al final de cuentas, no, el objetivo de este libro es que el lector se pierda en los caminos de Comala, que regrese cuantas veces quiera. El libro en sí tiene un par de finales, como suele pasar en los videojuegos, un final bueno y un final regular. En el final bueno, obviamente, conocemos todo lo que nos proponen los autores, que son los personajes, y en la obra regular, bueno, nos faltaron conocer algunos lugares, pero es una invitación a regresar. Entonces, adelantándome, es una obra gratuita, de lectura gratuita. En algún momento, si a ustedes les gusta, pueden adquirirla en nuestra portal para que tengan una copia digital, pero si no, pueden disfrutarla en cualquier momento. Y bueno, esa es a grandes rasgos esta obra que gracias a la tecnología nos permite crear este mundo de hiperficción que nunca se termina, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a presentar a mis colegas que también son parte de esta antología, entonces son fantasmas que en realidad tuvimos que invocar para que se transmutaran de letras a carne y hueso, entonces aquí los tengo. En primer lugar, voy a presentar a Ulises Paniagua. Él es un gran escritor, es joven, es fuerte, es gallardo, es narrador, poeta y dramaturgo. Es ganador del concurso internacional de cuento de la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia en el 2019. Ha sido considerado en una antología rusa como uno de los más interesantes poetas contemporáneos de Latinoamérica. Posee 2 posgrados en la especialidad de imaginarios literarios. Es autor de 2 novelas, 7 libros de cuentos y 4 poemarios. Ha sido divulgado en antologías, revistas y diarios nacionales e internacionales, incluyendo El Búho, Círculo de Poesía, Nexo, Siempre, Blanco Móvil, Punto en Línea, El Sol de México y diferentes espacios muy interesantes. Fue entrevistado por Silvia Lemus en el año 2020 en el programa Tratos y Retratos del Canal 22. Es parte del catálogo de autores del IMBAL. También es director del Festival Universitario de Literatura y Arte, es creador y director del Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía, es respaldado por el Fondo de Cultura Económica y coordinador de publicaciones de la revista Blanco Móvil en su sección narrativa. Ha sido publicado en Uruguay, España, Italia, Perú y Venezuela. Y ha sido su obra traducida al inglés, ruso, checo e italiano. Entonces, pues bueno, te damos la bienvenida, te saludo. Es un placer que estés Un por aquí. placer, Y de una vez gracias. paso a presentar a Roberto Acuña, que también es joven, gallardo, es un gran profesor de la universidad, es escritor, tallerista, profesor universitario en las carreras de comunicación y letras hispánicas en la UNAM. Aquí no lo dice, pero yo lo sé de buena fuente que está por terminar su doctorado, entonces ahí eso explicaría las ojeras y el gusto por el café. Entre sus publicaciones se encuentran Tarde en recordar, Los ojos negros de la noche, Regusto diablo, Calaverio, El infierno es con nosotros. Ha obtenido distintos reconocimientos y premios en poesía, cuento, crónica y ensayo. Es miembro del consejo editorial de La Otra, revista de poesía, y le encanta andar de un lado a otro con sus libros bajo el brazo, y tiene además una gran cervecería
tradicional. Entonces, no solo vamos a discutir quizás en esta obra, en este tiempo de literatura, sino también de cerveza. Y bueno, pues les dejo la palabra. Yo creo que se la cedemos primero a Ulises y después a Roberto. Claro, pues un placer, efectivamente somos fantasmas en esta presentación, somos fantasmas en esta antología. A mí, yo cuando leí esta antología, como la antología hiperpoética explorativa, a mí francamente me mataron los murmullos. Me parece un trabajo muy bien logrado por parte de Manuel Sauceverde, por todos los que intervienen en el proyecto y las que intervienen en el proyecto, y por cómic poéticos. Hay una definición que yo encontré por ahí en la red de Manuel Illanes, que define la antología como un laberinto poético virtual que reta a sus potenciales lectores a convertirse en constructores de un relato que puede modificarse a voluntad. Así lo dice. Por eso es hiperpoética. Hay otros elementos que a mí me parecen bien atractivos de esta antología. Voy a tratar de no involucrar muchos términos complicados porque sé que tenemos muchos estudiantes de preparatoria que nos van a estar viendo seguramente y tal vez de secundaria. Es como una especie de videojuego, ¿no? Solo voy a mencionar así brevemente, Gerard Genet es un autor que habla de la intertextualidad, que tiene muchas facetas. Y los videojuegos a mí me parece que nacen en gran medida influenciados por los cómics poéticos y por las novelas gráficas, ¿no? Porque los cómics creo que son muy interesantes, pero creo que las novelas gráficas llegan a ir incluso más allá en el siglo XX y descubren un mundo nuevo donde se puede jugar entre mundos, ¿no? Empiezan estas interacciones entre historias y de ahí surgen esta idea de lo hipertextual. Pero además en esta antología me gusta mucho que se acerque la poesía también, porque de pronto no podemos distinguir del todo, como creo que debe ser, hasta qué punto la literatura es poesía y hasta qué punto es narrativa. En qué punto es narrativa poética y en qué punto se convierte en poesía narrativa. Y eso me parece un experimento bien interesante. Me recuerda mucho, yo, como bien lo comentaba Manuel, este asunto de lo intertextual no es nuevo del todo, ¿no? Lo podemos ver en las Mil y una noches, por ejemplo, ¿no? De lo cual me agradaba mucho que podías estar en la historia de Ali Baba y los 40 ladrones, y Ali Baba se ponía a contar otra historia, ¿no? Que de por sí ya era la historia de Sherezada contando a Ali Baba, que Ali Baba nos viene a contar otra historia, como una especie de matroshkas literarias o de cajas chinas, el famoso recurso de cajas del que habla Mario Vargas Llosa. Pero aquí todavía más interesante, creo yo, porque es colectivo. A mí me gusta mucho, hace poco estaba haciendo un experimento en mi taller acerca de cómo escribir un cuento de manera colectiva, para olvidarnos un poco esto de lo que habla Roland Barthes, acerca de la idea de un autor único, ¿no? Del autor como esta publicidad de la individualidad. Y creo que Comala consigue esto, consigue un poco hacer que se transforme en una creación colectiva. Efectivamente, creo que hay senderos, es un jardín de senderos que se bifurcan, es muy borgiana en ese aspecto, ¿no? Trabaja con algoritmos, que es muy actual, muy tecnológico, muy contemporáneo, y en cierta forma es una biblioteca de Babel. Me recuerda mucho la biblioteca de Babel también, donde se van conectando una sala de libros con otra. Me recuerda a su vez pues todo un ejercicio de permutaciones y de imaginación que me remite además a pensar en las posibilidades del libro virtual. Si algo me descubrió a mí Comala es entender las posibilidades que tenía el libro en el siglo XXI. Humberto Eco, hace poco leía, escribe una ficción acerca de un ebook que está contando su propia historia, y la escribió hace muchos años, hace muchos años.
es fantástica, es una gran ficción que tiene mucho de ensayo y donde a Humberto Eco le preocupaba mucho conocer cuál sería el futuro del libro en años recientes, posteriores a él. Y me parece que Comala, yo cuando leo Comala, me pareció que era como una propuesta que a Humberto Eco le hubiera interesado mucho. Lo digo sinceramente, yo se lo comenté a Manuel, que a mí me parecía una propuesta muy innovadora, no lo estoy diciendo por quedar bien con nadie, sino que realmente me sorprendió, dije, esto es lúdico, esto es jugar, ¿no?, a la literatura. Es como volviendo a estos asuntos viejos, me recuerda mucho este cuento de La princesa y el león, no sé si recordarán. Había una puerta donde el personaje al final del cuento tenía que abrir, tenía la opción de abrir dos puertas. En una puerta había una princesa y en la otra habría un león. Y cuando él abre la puerta, lo que encuentra y justo allí acaba el cuento. Lo recuerdo mucho por eso, porque era interactivo. Te daba la posibilidad de que tú eligieras qué final querías. Si querías que fuera un final feliz, pues estaría la princesa. Si eras muy trágico, pues te tocaba león. Pero eso lo decidías tú. También me recuerda, ya para ir cerrando mi participación, me recuerda mucho a un videojuego que yo vi en el Centro Nacional de las Artes hace años. Era sobre William Burroughs, el escritor de la generación beat, que estaba en una habitación. Y conforme tú entrabas a la habitación, abrías cajones o abrías un espejo, encontrabas notas que te iban dando pistas, encontrabas muchos elementos que tenían que ver con su vida y con episodios de su vida, pero estaba contado como un videojuego. En ese entonces, cuando yo vi esto, los videojuegos no se habían desarrollado tanto. Por lo tanto, las primeras exploraciones sobre el videojuego en gran medida eran artísticas, incluso literarias o visuales, como un asunto de artes visuales. Y yo siempre me preguntaba, ¿no? Seguramente este es como el camino en el futuro, escribir esto. Yo también escribí por allí una novela que se llama Ese lugar existe, donde quise jugar un poco a esto, que fuera una novela hipertextual, metatextual, como queramos llamarle, porque me gusta mucho este asunto de integrar historias, de cómo conjuntarlas. Pero yo cuando leí Comala, me parece que este ejercicio va más lejos, porque, insisto, se convierte en una creación colectiva por parte de quienes escribieron, que están compartiendo un espacio y sus textos, y por parte de quien diseña el juego, donde tú puedes aparecer en un cementerio o puedes aparecer en el pueblo, pero además también por parte del lector, quien va tomando las decisiones. Entonces, es un verdadero juego literario que además tiene como plus, pues la calidad de los autores, ¿no? Que algunos tal vez no serán aparentemente tan promocionados, aparentemente, pero algunos otros sí, pero que realmente reúne a un conjunto de escritores de gran calidad, ¿no? Pienso en el maestro Agustín Monreal, por ejemplo, pienso en María Auxiliadora Álvarez, la misma Elisa Díaz Castelo, ¿no? Y bueno, y cantidad, ¿no? Leiva, ¿no? También. Estamos hablando de un gran conjunto de escritores que les recomiendo mucho leer a través de esta antología, que además son textos breves, entonces esto se vuelve muy fluido y no deja de ser un juego. O sea, es muy entretenido, de principio a fin. Uno puede leer la antología prácticamente en 2 horas porque se va interesando en lo que sigue, ¿no? Mantiene el interés todo el tiempo. Entonces, pues es ampliamente recomendable, uno de los mejores ejercicios de literatura que yo he visto, lo digo honestamente, en épocas recientes. Y pues, ¿qué más puedo decir? Que hay que acercarse a leer Comala, esta antología hiperpoética explorativa, que no les va a decepcionar. Si son muy jóvenes, les va a parecer como un juego, un videojuego, y si son mayores y les gusta la buena literatura, van a encontrar muy buenos textos, todos breves, que pueden ser desde lo poético hasta minificciones. Entonces, pues, estoy encantado de estar incluido. Les agradezco mucho la inclusión y pues no tengo más que elogios para este trabajo. Muchas gracias.
Es grandes palabras que se aprecian bastante y si pudieran ver estaría ruborizado aquí por eso, pero es parte, ¿no? de esta emoción. Y bueno, pues antes de que se me corran las lagrimitas, hay que pasar con Roberto Acuña, escucharlo y ahorita entre los tres haremos una exploración a Comala para ver de qué se trata. Bueno, en primera yo estoy encantado por todo el proyecto de cómics poéticos, porque cómics poéticos está tratando y lo hace de proponerte algo diferente. Ya no solo es un ebook o un EPUB que dices, bueno, ok, ya es un libro electrónico y ya no se queda ahí. Y entonces yo ya podría saltar del primer debate de que, ay, es que la literatura en formato digital va a sustituir a la de papel. No, yo pienso que ya ni siquiera el debate es válido en este tiempo. El papel va a sobrevivir. ¿Cómo va a sobrevivir la literatura digital? Pero ahora tenemos algo más. Gracias a proyectos como cómics poéticos, yo pienso que recupera algo la literatura que había perdido, que es el juego, la diversión. Para nosotros, claro, es divertido, es emocionante, porque nosotros ya somos lectores enfermos. Y en ese sentido, para nosotros la literatura es juego. Pero para la persona que está fuera de esta enfermedad, ve el libro como un peso, un fardo. No está viendo los cuentos de Angela Carter y dice, ay, ahorita me los voy a leer. Está viendo esto, el tamaño del libro. Y está diciendo, no, yo no voy a leer eso. Qué aburrición. Pero lo que está sobre todo en el proyecto en general, no solo en Comala, estoy proponiendo diversos juegos. Y todo juego necesita un ritual o unas reglas, ¿no? Y en ese sentido te pone primero las reglas del juego. Mira, te voy a explicar cómo es este. Y ya después de que tú entiendes las reglas o el ritual, seguimos a Huizinga en Homo Ludens, ya nosotros podemos, ahora sí, jugar. Y en ese sentido, no te está importando ahorita los textos que vas a encontrar, que ese es otro de los grandes valores de Comala. Y nada más por centrarme de Comala, y no por las demás antologías de cómics poéticos que también tienen a grandes autores. Pero tenemos entonces dos aspectos muy valiosos. Uno, que no se está descuidando la calidad literaria. Ya ambos han mencionado a grandes escritores. Para mí, mi jefe final en la antología de Comala era María Auxiliadora Álvarez. Y les voy a decir por qué. Yo nunca, bueno, yo después de como de 15 intentos pude encontrar mis dos textos, pero yo nada más había encontrado uno. Y siempre mi reto era llegar a María Auxiliadora Álvarez, porque era mi jefe final que me hechizaba. Y después de que me hechizaba, yo ya no quería leer nada. Porque digo, no, pues ¿quién va a poder superar a María Auxiliadora Álvarez? Yo no quiero leer nada más, me quedo hechizado con María Auxiliadora Álvarez y ya. Pero en ese sentido volví a centrar para ver qué otros autores ibas a encontrar, qué otras rutas ibas a encontrar. Y en ese sentido, lo primero que a mí me llamó la atención es que me estaba jalando el juego, el simple hecho de divertirme, del azar, ya no tanto los textos, porque yo sabía que cualquier lector que yo leyera iba a ser fabuloso, porque la selección es muy buena. Pero entonces aquí viene algo que está aportando estas nuevas tecnologías a la literatura. Volver a hacer de que el lector o hacer de nuevos lectores que vean al acto de leer como lo que es, algo divertido. Porque el entretenimiento en esta posmodernidad ha cambiado completamente. Ya las grandes novelas del siglo XIX que se entregaban por capítulos en los periódicos, ya ahora son sustituidos por las series. Es decir, ya está el papel de diversión que tenía antes como protagonista en el 19 de los libros, ha cambiado. Pero en ese sentido, este tipo de formatos, de nuevas maneras de leer, está devolviendo a la literatura algo que no debió de haber perdido.
ese papel de diversión, de juego. Por eso yo, en primera, yo agradezco a Comala, esté o no esté dentro de la antología, porque para mí es juego. Y yo dije, ahora quiero jugar. Y después me voy a otra antología donde tengo que escoger determinados cuadritos y pinchar y a ver qué me encuentro. Y también las ilustraciones. A mí lo que me gusta del proyecto es que, por ejemplo, Ceci Mayorga, que también está incluida en una de las antologías como ilustradora, también te está abriendo otro panorama. Estás ahora sí totalmente intertextual el juego, porque ya no solo es un discurso narrativo, sino ya está el pictórico y espero que algún día se pueda incluir el musical, porque sería grandioso ver esto, ver ya cómo dentro del libro ya encontramos todo un concepto multidisciplinario y ahora sí pensar en una ópera total, pero ya no a la manera de Balzac, con, bueno, toda esta serie de novelas, o después con Proust, con En busca del tiempo perdido, o esta fragmentariedad en Faulkner con Jonathan Taufa. No, ya ver esta totalidad en cómo varios discursos se están juntando para finalmente crear una visión globalizada del mundo. Y eso para mí sería hermoso, sería una Aleph en sí mismo. Y en ese sentido, pues yo creo que para los niños, para los adultos, para toda persona que quiera jugar y buscar un nuevo juego, yo creo que dentro de cómics poéticos pueden encontrar el juguete de sus sueños. Y claro, con el añadido que aparte va a empezar a disfrutar de gran literatura. ¿No? Yo me quedaría con eso. Pues muchas gracias por tus palabras, querido Roberto y también Ulises. La verdad es que ese es el objetivo, ¿no? Divertirse con la literatura como lo hacíamos cuando éramos niños, ¿no? Nosotros seguramente recordamos nuestros primeros libros. Yo disfruté mucho a Poe, a Lovecraft, por ejemplo, que empezó por ahí, ciencia ficción, terror y fantasía, y me gustaba, me emocionaba, ¿no? No era literatura seria, ¿no? Es decir, si como decían, si le das a un niño el Quijote, pues obviamente matas todo gusto por la literatura, aunque sea una gran novela, ¿no? La literatura tiene que gozarse, tiene que disfrutarse, es un juguete más. Para nosotros es un juguete, igual que un instrumento puede ser un juguete y ya después desarrollas las habilidades. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Volver a disfrutarlo. Y ahora, pues, me gustaría que me acompañaran en estos minutos que tenemos para que veamos Comala, ¿no? Supongo que pueden ver esta parte, ¿no? Donde está nuestro sitio web, que es comicspoeticos.com, donde van a poder encontrar diferentes obras. Y bueno, hay una pequeña advertencia donde, bueno, este sitio web tiene algunas imágenes de desnudos que son algunas ilustraciones, pero bueno, no van a encontrar nada que no haya en otros sitios web, ¿no? Básicamente son semidesnudos y además todos los personajes son mayores de edad, así que no hay casi ningún problema para nadie. Y entonces en esta parte van a encontrar la biblioteca digital, que es pública y gratuita, las hiperficciones que nosotros tenemos, que como lo dije, ya son varias, ya son varios números, y van a encontrar en este lado Comala, como dijo Ulises, es una antología hipertextual, explorativa. Es importante quizás en un futuro platicar sobre ello, básicamente porque uno puede decidir, tomar decisiones sobre un texto que parece fijo, ¿no? Entonces solo es cuestión de darle run para que lo puedan disfrutar, se carga muy rápido, se ve un poco mejor quizás en los celulares el objetivo, pero bueno, esa es básicamente la portada, es muy sencilla, no hay muchos artilugios para que lo puedan disfrutar, ¿no? El prefacio. Y ahora sí, ¿no? Todo comienza, como ustedes dijeron, como un videojuego, ¿no? Cuando se despierta Link, cuando se despierta Crono, cuando se despiertan muchos de nuestros personajes favoritos y dicen, no, despiértate porque es hora de la aventura. Igual aquí el sol brilla en lo alto del cielo y no recuerdas si estabas en la oficina o en la clase de química.
El sueño te venció y cerraste los ojos durante un instante. Al abrirlos, te descubres de pie en un sitio desconocido. A juzgar por los edificios a tu alrededor, un pueblo abandonado. Sin embargo, tu instinto te incita a conocerlo. Una calle te lleva al norte y otra al oeste. Como suele pasar con algunos viejos libros de Elige tu propia aventura, como Calabozos y Dragones, como los juegos de rol. De igual forma, Comala empieza, como decían, como un videojuego para donde uno ya de entrada es el personaje central. Aquí hay una pequeña guía para que te diga, para que te muestre, ¿no? Alguna información extra, nuestro menú, los créditos de, bueno, quienes participaron en este trabajo. Y bueno, si quieres reiniciar, si algo se te escapó, puedes volver a empezar. Lo interesante es que este texto no se va a volver a repetir, ¿sí? Lo que acabo de leer, la probabilidad de que lo vuelva a leer cualquiera de nosotros es muy poca, es cercana a cero. Entonces de ahí ya empieza la magia también. No, el mismo texto va cambiando a medida que se lee. Si uno toma la decisión, solo es cuestión de darle clic. Y por ejemplo, empezamos con nuestro primer personaje. Descubres un kiosco de estilo español. A pesar de que está en medio de la nada, una mujer vende flores y revistas en el interior. Soy Leticia Luna, una de nuestras antologadas. Dice con tristeza, escucha y te revelaré un sueño. Y aquí es donde empieza la magia que decía Ulises y que Roberto confirma, es cada uno de sus sueños, de sus revelaciones de estos personajes, son poemas y microficciones que van acorde con este lugar, ¿no? Y si en algún momento nos volvemos a encontrar con Leticia Luna, nos revelará otro de sus sueños, otro poema o microficción, uno lo lee. Y después hay una decisión, ¿no? Hay una calle que te lleva al norte y otra al este, ¿no? Entonces, tomando varias decisiones, va encontrándose uno con diferentes escenarios. Cada escenario también va revelando huevos de Pascua, ¿no? Sobre otras de nuestros trabajos. Esta parte metatextual, intertextual, en la que uno va mencionando a diversos personajes. Por ejemplo, en esta plazuela descubres una herrumbrosa estatua dedicada al caballo Rocinante, ¿no? El caballo del Quijote. Si uno volviera a este lugar, probablemente encontraría una estatua de otro personaje, de Sancho Panza. Y bueno, una mujer lo examina con curiosidad. Me llamo Lucrecia Maldonado, una querida amiga y una gran poeta. Dice con amargura, escucha y te contaré un sueño, ¿no? Y ya nos revela el sueño. Ahí es donde en realidad ya no importa dónde estamos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Que es parte también de la metaficción, ¿no? Al final vamos construyendo con cada escenario, con cada poeta, con cada microtexto, un propio cuento. Este cuento también tiene final y así vamos desarrollando esta historia, como ustedes pueden ver, ¿no? Voy a adelantar quizás un poquito, a ver, me voy a perder así a diestra y siniestra, a ver hacia dónde voy. Eh, por ejemplo, descubres un viejo molino de agave. Hay alambiques oxidados y barriles de cedro por todos lados. Bajo la sombra de un palmar, una mujer bebe con tranquilidad una jícara de sotol. Buen día, saludas. ¿De quién es este sueño? No lo recuerdo. Señala y da un sorbo a su bebida. Ambos miran el cielo. Mi nombre es María Auxiliadora Álvarez, dice con tristeza. Escucha y te confesaré un sueño. Cuerpo 4. Usted nunca ha parido, no conoce el filo de los machetes, no ha sentido las culebras del río, nunca ha bailado en un charco de sangre, querido doctor. No meta la mano tan adentro, que ahí tengo los machetes, que tengo una niña dormida. Y usted nunca ha pasado una noche en la culebra, usted no conoce el río. ¿Ya? Y aquí me estoy inventando un nuevo texto, pero bueno, podemos ir al cementerio, podemos ir a diferentes lugares, escenarios típicos de estos cuentos, ¿no? De ciencia ficción, terror, fantasía, que de repente
nos han dicho algunos de los lectores que ya llevamos poco más de 1500, o sea, entonces ya llevamos bastantes, que de repente se van las microficciones y los poemas confluyen de manera muy natural, ¿no? En los escenarios, como si realmente existieran ahí. Pero bueno, es parte de la emoción, ¿no? De estos textos, ¿no? De crear y jugar al final, ¿no? Porque algunos de esos 1500, yo creo que muy pocos, la mitad o menos, han llegado al final, ¿no? Han descubierto los secretos. Los demás se han perdido, pero en realidad han gozado bastante. Hay muchas referencias, eso sí puedo adelantarles, referencias a Poe, Stephen King, Lovecraft, Gabriel García Márquez, a Ulises Paniagua, a la obra de Roberto Acuña. Ahí hay guiños para que uno pueda buscar por su cuenta libros de estos autores. Está Tolkien, por supuesto, ¿no? Hay referencias en todos lados para que esta obra pues no se lea en una sola vez, y si se lee en una sola vez, a la siguiente pueda uno redescubrir, ¿no? Entonces esa es la propuesta. Quizás en un futuro exista otro regreso a Comala, ahora un poco más interactivo, ¿no? Quizás con ilustraciones, con cosas, con voz, por ejemplo, que como proponía Roberto, es una buena alternativa. Pero bueno, pues eso es, esta es la obra, este es el proyecto de cómics poéticos. Si Roberto, Ulises tienen alguna pregunta, podemos responderla en estos minutos que nos quedan. Y si no, pues ya nos despediremos para que se queden con ese gusanito aquellos que nos estén viendo, y a ver si se animan después a leerlo, ¿no? Y quizás en un futuro también a crear sus propias obras de hiperficción, que sería una buena alternativa, ¿no? De hecho, hay muchos lugares donde uno puede hacerlo, y combinaría uno incluso un poco de programación, un poco de matemáticas para que estos algoritmos funcionen y sea cada vez más interesante. Claro. Bueno, a mí me gustaría, si se puede, brevemente leer las dos minificciones con las que participo para, para que se den una idea de algunas, también del tono, ¿no? De algunos microcuentos. Yo participo con dos muy breves. La primera se llama Un Rembrandt encantador. A ver, déjame buscar. Ahora, interesante que detrás de este trabajo hay más o menos 1000 líneas de código, ¿no? Entonces, déjenme. Lo bueno es Sí. que ubico bastante bien el mapa de Comala para ubicar la obra de Genial. Ulises, porque es una solicitud muy específica. Pero bueno, Ah, invencionario, no te preocupes. ¿no? Sí, sí, no. Ah, invencionario, invencionario. Ok. No, no te preocupes, yo tengo ubicado todo aquí. Acuérdense, Aquí detrás está. siempre hay un pequeño dios que controla todo. Invencionario, de Ulises Invenci Paniagua. Soñamos con invencionario. él, Ah, un perdón. rompecabezas, cada uno una pieza. Alba soñó su divorcio. Pizzi lo situó en un avión rumbo a Islas Caimán. Luca lo vio guardar balas en un puño cerrado. A Patty le correspondió el asunto del lavado de dinero. Yo lo imaginé montado en un caballo. Cortaba cabezas de dragones a diestra y siniestra. Los sueños convergían en un punto, el día de su muerte. De manera onírica, le vimos fallecer en distintos escenarios, ahogado en el mar, víctima de un infarto al hacer el amor, atacado por una pandilla callejera. No nos conmovió su desaparición. Asumimos que era natural que muriese. Por ello, cuando lo encontré en la plaza, gordo, descuidado, conduciendo el carrito del súper, comprendí la delicia de una ficción. No lo saludé. Tampoco me reconoció. No quiero que los otros sepan. Prefiero que lo recuerden como el aventurero o traficante que falleció en cada uno de sus imaginarios. Ese otro personaje, el difunto, al menos guarda cierto encanto. ¿No? Ese es uno, y los dejaré el otro para que lo descubran. Querido Roberto.
siempre en la literatura popular el que peor sufre es el narrador, porque el narrador siempre es anónimo. Nadie sabe quién es el que está narrando la historia. Y en este sentido yo quiero eh, hablar o resaltar la figura de este narrador de Comala, porque finalmente Manuel Sauceverde es aquel que está tejiendo los diferentes textos de la antología. Y para mí es importantísimo, porque sin esa guía, sin ese hilo conductor, Comala tampoco existiría. Y como él no habla de su trabajo más que tangencialmente, pues yo hablo ahora y yo agradezco que finalmente hayamos tenido este gran narrador que nos permitió adentrarnos al universo de Comala. Y muchas, muchas gracias, y por favor, lean Comala y lean las diferentes antologías y textos que hay en cómics poéticos. Y pues, un abrazo. Pues muchas gracias por sus palabras, su participación. Muchas gracias, Ulises. Roberto, ojalá que todos los lectores y quienes estén viendo este video en este momento o en el futuro, pues también busquen de estos dos queridos autores. No se van a decepcionar, tienen una gran obra y bien interesante. Y bueno, no nos resta más que despedirnos, agradecerles su atención. Gracias a la Feria Universitaria del Libro, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nuestra obra la pueden encontrar en comicspoéticos.com, y además también estamos en las diferentes redes sociales, entonces pueden buscarnos. También, por favor, si quieren ustedes dejar sus comentarios y sugerencias, sigan las redes sociales de Cómics Poéticos, sigan las redes sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Feria Universitaria del Libro. Entonces, agradecemos su atención, nos despedimos por ahora, sigan disfrutando de la literatura virtual y nos vemos pronto. La FUL agradece tu asistencia.